Quiero ahora leer para ustedes en el libro de Mateo, el capítulo número 4. Vamos a estudiar allí las tentaciones de Jesús. Vamos a leer esa primera tentación que se encuentra en los versículos del 1 al 4, que es muy conocida. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, Pastor Waco, por favor, explíquenos qué podemos aprender allí de esa historia que vemos allí en Mateo. Llegar al capítulo 4 de Mateo es el clima prácticamente de la preparación del liderazgo de Cristo. Okay. Es bueno siempre recordar lo que hasta aquí estamos tratando de construir, porque lo que estamos tratando de construir desde Mateo 1 son todos los rasgos que distinguen el liderazgo de Cristo. Sí. Entonces ya hemos visto en el capítulo 1 que él pues tenía ese rasgo, tenía identidad histórica, porque él asumía su pasado, reconocía que trabajaba para la gente de su entorno, él no lo desconocía. Hemos visto que Jesús también tenía identidad divina porque su relación con Dios era estrecha, él había nacido de Dios. Luego hemos visto que, de acuerdo a la profecía, él también venía como guía, venía como pastor y venía como mensajero. Luego hemos visto cómo ese guía, ese mensajero, ese pastor ha estado siempre protegido por Dios, ¿verdad? Y luego vimos cómo se había venido siguiendo a Juan el Bautista y decidió bautizarse. Sí. Y al decidir bautizarse, prácticamente le entregó su vida al Señor. Pero ahora llegamos al clima, porque ahora que Jesús ya se ha bautizado, ha aceptado, ha asumido que quiere participar del ministerio de Dios, antes de comenzar su ministerio terrenal, él va a tener que pasar por una prueba, lo que yo llamo la prueba de liderazgo. Y es interesante que el Mateo 4.1 empieza diciendo que el Espíritu Santo lo llevó, porque el Espíritu Santo nos lleva, nos prepara. Ya el Espíritu Santo había estado en su concepción, el Espíritu Santo había estado en la ocasión de su bautismo, y ahora es el mismo Espíritu Santo. Después que hemos recibido el bautismo, el Espíritu Santo nos tiene que preparar para estar habilitados para cumplir nuestro ministerio. Sí. Y la primera cosa que vemos acá en el capítulo 4 es que el diablo, ¿no?, lo va a tentar a Jesús. Él estuvo en una preparación, 40 días ayunando, y en medio de esa preparación, el diablo, pues, cuando lo encontró con hambre, le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sí. Y yo quiero centrarme en la respuesta de Jesús. Jesús le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Correcto. Apreciados líderes, pongan atención a esto. Un líder cristiano tiene que superar esta prueba. No solo de pan vive el hombre. Nuestro liderazgo no obedece a intereses simplemente de pan. En otras palabras, Jesús le está diciendo, el verdadero líder cristiano no trabaja por el pan, no trabaja por el dinero. A nosotros el liderazgo cristiano no está motivado por cuánto me vas a dar por el trabajo que voy a hacer. Los líderes cristianos, como en caso de nosotros los pastores, en algún momento podemos beneficiarnos con alguna ofrenda o algún pago de la institución. Pero no es esa la verdadera motivación de nuestro liderazgo. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Un verdadero líder cristiano no trabaja por el pan. Un verdadero líder cristiano se entrega. El Señor Jesús decía, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús decía que él no se consideraba un pastor asalariado, porque el asalariado solamente cumple la tarea, pero él era un pastor no asalariado, es decir, un pastor que no vivía por el pan, no vivía por el dinero. Y un verdadero líder cristiano no vive a cambio de algo. Un verdadero líder cristiano se entrega de manera gratuita, porque de la forma como Dios te ama a ti, de manera gratuita, porque Dios hace llover sobre malos y buenos. Dios no te da algo a cambio de algo.
Y el liderazgo cristiano tiene que tener esta esencia, dar a cambio de nada. Y Jesús tenía esta característica. El diablo lo está tentando, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. En otras palabras, el liderazgo cristiano no vive del pan. El liderazgo cristiano es un liderazgo de entrega total a cambio de nada. Es un liderazgo de gratuidad. Es un liderazgo que se da solo por amor a Jesús. No es un liderazgo que busca algo a cambio. Y esta es una característica del ministerio de Cristo. Cristo era un ministro no asalariado. Eso de ninguna manera quiere decir que no estemos de acuerdo con que algún pastor reciba algún dinero por el trabajo que hace. Pero esa no es su verdadera motivación. Porque exista o no exista sueldo, el líder cristiano siempre realizará la tarea. Porque como ya hemos visto en capítulos anteriores, el Señor lo protegerá, el Señor lo guiará, el Señor lo sustentará. Pero la esencia del trabajo cristiano no descansa en qué voy a recibir a cambio de lo que voy a hacer. Recuerda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios. Sigue el capítulo, entonces, la historia ya en el desierto. Dice el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Satanás sabía que como Hijo de Dios, Jesús tenía poder, era Dios. Jesús era la misma deidad. Jesús era Dios, tenía todo el poder. Y entonces Satanás, sabiendo que Jesús tenía poder, le dice, tírate y los ángeles te van a proteger, porque tú tienes bajo tu dominio a todos los ángeles. En otras palabras, es la invitación de Satanás para que Jesús use su poder en su beneficio personal, ¿no? La gran tentación de un líder es justamente usar el poder que una posición de liderazgo nos da para usarlo en favor de nosotros mismos. Y aquí el Señor Mateo está diciendo que Jesús como líder, en primer lugar, Jesús no se aprovechó del líder porque Él no hizo liderazgo para ganar dinero. Y ahora nos enseña que Jesús no usa el liderazgo para su beneficio propio. Sí. Entonces, esta es la marca del liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano nunca usará su poder para uno mismo. Cuando observamos la práctica de liderazgo en el mundo, vemos que mucha gente, aprovechándose del poder que una institución le da, a veces usan ese poder para beneficio personal o beneficio de sus seres queridos, pero en el cristianismo, en el liderazgo cristiano, no existe tal cosa. El poder se usa para beneficio de los demás, no para beneficio propio. Entonces acá estamos entendiendo una de las cosas maravillosas que hay en el liderazgo de Cristo. Amén, es muy bueno. Sigue la historia diciendo el versículo 8 esta vez. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y le servían. Una de las tentaciones grandes que todo líder tiene es de la gloria y los aplausos. Sí. Entonces el Satanás, sabiendo que esta es una debilidad humana, lo llevó a Jesús y le dijo, todo esto te daré a cambio de. Sí. Y entonces mucha gente, a cambio de la fama, a cambio de la gloria, a cambio de los aplausos, está dispuesto a sacrificar a veces hasta valores y principios elevados. Sí. Y eso es humano. Y Jesús Mateo está hablando
de que este Jesús, como todos los hombres, también estaban sometidos a estas tentaciones del poder, a estas tentaciones del liderazgo. Pero vemos que Jesús rechazó la gloria y la fama a cambio de servir a su Señor. Sí. Entonces aquí en esta historia que nos cuenta Mateo, vemos a Jesús habiendo vencido a las 3 tentaciones más peligrosas que siguen a todos aquellos que asumimos un liderazgo cristiano, ¿no? Número 1, no hagas un liderazgo cristiano a cambio de dinero. En otras palabras, un líder cristiano no puede pensar que va a hacerse rico o que va a obtener una gran cantidad de ganancia por la práctica del liderazgo. Si tú has llegado a este liderazgo y el Señor te va a dar bendiciones económicas, esta no es la motivación de un liderazgo cristiano. Así que si tú eres un joven que de repente está pensando ser un ministro, entiende que el llamamiento a este ministerio es un llamamiento que no te va a dar beneficios materiales. Dios te va a bendecir mucho, pero esto no es la motivación de un ministerio cristiano. En segundo lugar, todo ministerio cristiano no es para uso de uno mismo. El poder que Dios te da es para servir a los demás. Y en tercer lugar, tienes que tener mucho cuidado en la práctica de tu liderazgo cristiano, porque el liderazgo cristiano no es para gloria nuestra, no es para fama, no es para aplausos. Y cuando como líder estás en condiciones de trabajar para el Señor, es cuando tú has logrado vencer estas tentaciones. Y estas tentaciones acompañaron a Jesús a lo largo de su ministerio. Sí. No es que una vez que pasó por el desierto, nunca más tuvo estas tentaciones, no. Estas tentaciones son permanentes, son tentaciones que se presentan a diario, más aún en la práctica de una persona que asume un compromiso de liderazgo. Sí. Ya sea que seas el líder de tu familia, como papá, como mamá, también tienes los riesgos de correr estas mismas tentaciones, ¿no? Imagínate a un papá solamente ejerciendo su trabajo de padre por los beneficios que pudiera conseguir a través de eso. Imagínate a un papá ejerciendo su liderazgo y aprovechando de su autoridad para humillar a los miembros de su familia. O imagínate a un papá ejerciendo liderazgo, usando mal su liderazgo solamente para que lo glorifiquen como que es un excelente padre, que esa sea su única preocupación. Pero todo lo contrario, el Señor te llama a la práctica de un liderazgo que esté inspirado en la vida de Cristo, en la persona de Cristo. Y que la tentación del desierto, que es la tentación que todos los días nos persigue en la práctica de nuestro liderazgo, puedan ser vencidos desde la palabra. Escrito está, y tú puedas actuar y puedas encaminar tu vida y la práctica de tu liderazgo con los principios cristianos y no con la conducta malsana de un liderazgo que se aprovecha de la posición que Dios le da para beneficio personal y no para el cumplimiento de la misión. Y eso es lo que aplicaría, como usted mencionó, en muchos aspectos de la vida, ¿verdad? En nuestro trabajo secular también puede ser, si tenemos una posición de liderazgo allí, tenemos que hacerlo para la honra y gloria de Dios, no aprovechándonos de los beneficios que esa posición nos da. Y dentro de nuestras iglesias también, dar al máximo para la gloria de Dios y no para beneficio nuestro. El apóstol Pablo dijo, todo lo que hagas, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Sí. Y incluso en otros textos bíblicos, el apóstol Pablo dice, cuando habla del trabajo, dice que debemos trabajar no como para los hombres, sino como para el Señor. Dando gloria a Dios. Porque todo acto humano de servicio es un acto de liderazgo, porque el liderazgo es servicio. Sí. Ya sea un papá sirviendo a sus hijos, ya sea una mamá sirviendo a sus hijos, o ya sea un obrero sirviendo a una empresa, o ya sea un comerciante sirviendo a sus clientes, todos en algún momento hacemos uso de liderazgo, de servicio. Y este liderazgo, al practicar este liderazgo, hay que tener en cuenta estas 3 cosas. Practica tu liderazgo no con el afán de conseguir algo a cambio. Sí. La ley del trueque no es la ley del cielo. El Señor
no nos da a nosotros algo a cambio de algo. Sí. La ley del trueque no es la ley del cielo. Y el Señor quiere que cuando practiquemos nuestro liderazgo tengamos mucho cuidado de estar esperando algo a cambio, no solo de pan vive el hombre. Sí. En segundo lugar, en la práctica de nuestro liderazgo tenemos que tener cuidado de usar nuestro poder para beneficio personal, porque a veces nos cercioramos que nosotros y los nuestros estén seguros y después lo que sobra ya lo compartimos. No, en la práctica del liderazgo sabemos y estamos convencidos que hemos sido llamados para servir a los demás. Y los demás es el centro de nuestro trabajo de liderazgo. Y en tercer lugar, en la práctica de nuestro liderazgo, ya sea en la empresa, en la casa, en la iglesia, lo que tenemos que hacer es cuidarnos de la vanagloria. Sí. A no hacer las cosas por el aplauso o por la fama. Eso puede denigrar y puede destruir todo liderazgo cristiano. Y entonces aquí Mateo nos está diciendo que esta es una experiencia continua que vamos a tener a lo largo de nuestro liderazgo y que lo tuvo Jesús, sí, y que por lo tanto nos invita para que nosotros estemos atentos a estos tres tentaciones que pueden acabar con cualquier liderazgo y con cualquier institución. Claro que sí. Pastor, el capítulo sigue hablándonos del ministerio de Jesús, del comienzo del ministerio de Jesús. ¿Qué podemos resaltar de esa parte del ministerio de Jesús? Bueno, ya cuando Jesús prácticamente hasta el capítulo 4, versículo 11, es como si Mateo nos dijera, bueno, ya está preparado el líder, sí, okay, porque Jesús se ha preparado en la escuela, ¿no? Primero ha tenido que aprender a identificarse con su medio ambiente, o sea, eso se llama identidad histórica. Sí. Entonces, cuando el miembro de la iglesia ya entendió que él no vive solo en el mundo, que él está rodeado de personas débiles, ¿no? Y por lo tanto él tiene que entender que así como los demás, él también es un ser humano. Respetar a todas las personas porque son seres humanos, así es, no por lo que son. ¿No? Una persona puede ser, entre comillas, buena o mala. Puede tener la etiqueta de ser de repente una persona socialmente correcta y otra persona puede ser socialmente incorrecta. Pero eso para Dios no cuenta. sí, El solo hecho de ser hombre ya merece respeto. sí, Y eso es lo que hemos llamado identidad histórica. sí. Es cuando uno entiende que los seres humanos son nuestros hermanos y por lo tanto hay que respetarlos. Sí. Pero eso sería poco en una práctica de liderazgo cristiano. También es importante entender que no solamente somos humanos, también tenemos una identidad divina, Sí. porque necesitamos nacer de Dios, Sí. necesitamos relacionarnos con Dios, necesitamos intimidar con Dios. Y así como Cristo fue concebido por el Espíritu Santo necesita concebir en nosotros una vida nueva como hijos de Dios. Así es. Entonces, una vez que Jesús ya estaba preparado en estas áreas, entonces ahora Jesús pues se le revela que los profetas han profetizado que Él tiene que ser un guía y tiene que ser un pastor. Sí. Y entonces ahí aprendimos que los rasgos de este líder es un pastor porque tiene que apacentar, tiene que alimentar. Y es un líder porque tiene que marcar la pauta a los que le van a seguir. Sí. Y entonces ahí vimos que Jesús se presentó como un líder. Ahora, ¿es fácil la práctica del liderazgo? No. Hemos visto que hay Herodes que impiden que nuestro liderazgo se practique como el Señor lo quiere. Pero si bien es cierto que hay Herodes, también hay un Dios maravilloso que puede protegernos. Claro que sí. Que puede protegernos. Y entonces cuando Jesús prácticamente creció, protegido por la gracia divina, en un momento Jesús tuvo que escuchar a Juan Bautista. Y es importante que los líderes aprendan a escuchar. No se puede ser líder si primero no se escucha. Sí. Es importante que primero aprendas. Tienes que tener un mentor. Y Jesús tuvo como mentor a Juan el Bautista. Y entonces el mismo Juan dijo una oportunidad: es necesario que yo mengüe y que él crezca, porque a veces los discípulos llegan a ser más que su maestro. Y entonces, pero es importante que te inicies allí. Como líder tienes que iniciarte, tienes que escuchar a otros mayores. Jesús escuchó a Juan el Bautista
Y gracias a las prédicas de Juan Bautista, en algún momento este Jesús, que estaba en preparación, tuvo que tomar la decisión de bautizarse. Y se bautizó. Y el Espíritu Santo, el Padre, aprobaron el bautismo de Jesús. Y estuvieron en una escena maravillosa, observando la decisión del bautismo. Todo líder tiene que bautizarse porque es el momento que recibe el ungimiento divino. Y luego del bautismo vimos cómo Jesús fue llevado al desierto para recibir esta preparación final. Sí. Y entonces ahí en el desierto, después de 40 días de ayuno, con hambre, ahí en este momento difícil de Jesús en el desierto, el diablo lo tentó. Porque el liderazgo cristiano es una vida de mucha entrega, Sí. A veces de hambres, a veces de soledad, a veces de ayuno. Por eso que la figura del ayuno es perfecta para hablar acerca de la vida de un líder. En realidad los 40 días representan la totalidad de la vida de un liderazgo cristiano. Sí. Así como Moisés, que estuvo 40 años en el desierto, lleno de quejas, de hambres, de calor y de tanta cosa, el liderazgo. Y Jesús en esos 40 días de liderazgo, Jesús sale vencedor. Porque aprende que no va a trabajar por el pan. Aprende que no va a trabajar para beneficiarse él mismo. Sí. Y aprende que no va a trabajar por los aplausos. Claro. Y cuando ya estuvo así, entonces dice el versículo 12 del capítulo 4, cuando Jesús oyó, dice que Juan había sido encarcelado, volvió a Galilea. Dejó Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, y así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar más allá del Jordán de Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz, y los postrados en región de sombra y muerte les amaneció luz. Desde entonces empezó Jesús a predicar: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante porque Juan es encarcelado. Okay. Es decir, ahora le tocó a Jesús continuar con el trabajo del líder que aparentemente acababa de ser atacado por el diablo. Pero Dios levantó a Jesús. Sí. Y ahora Jesús entiende que las profecías le pedían que él alumbre. Y es por eso que va a Nazaret y se cumple lo que el profeta decía. Zabulón, que era una región negra de mucha gente mala, es ahí donde Jesús va a alumbrar como una lumbrera nueva, sí, como un líder nuevo. Y Dios espera que tú y yo aceptemos el llamado al liderazgo cristiano, que aprendamos, como hasta aquí hemos visto en Mateo, que tú puedas asumir ese liderazgo cristiano y entonces empieces un ministerio feliz como el que empezó el Señor Jesús. Amén. Amén.